Muchas veces para las empresas para las cuales laboramos dejan importantes huellas en nuestra vida, algunas positivas, otras negativas. Yo quisiera hablar más bien de las positivas, ¿no? Yo soy Alfonso Vargas Torres, periodista mexicano. Este es mi video podcast. Gracias, bienvenido. Si por primera vez me ves o me escuchas, te doy la bienvenida. Vamos a tomarnos aquí un cafecito entre amigos en este video podcast llamado Relatos de un Comunicador, donde te platico un chorro de cosas, pero al final lo bonito es llegar como a una conclusión y darnos cuenta de muchas cosas que a veces pasan y ocurren en nuestra vida y nosotros de pronto pues las dejamos ir, y a veces es bonito remembrar, recordar un poquito ciertas situaciones. Fíjate que te comento esto porque bueno, pues a lo mejor a ti te pasó también, si ya eres un poquito pues no tan joven, de esas empresas para las cuales trabajabas y que dejaron algo bien importante y bien bonito en ti. Si tú estás chavo, pues más o menos hay que capitalizar un poquito, y créemelo que si tú estás ahorita en una empresa, a lo mejor el día de mañana la vas a recordar con mucho cariño o no, depende en qué empresa y cómo te haya ido. Como dicen, ¿no? Cada quien habla de acuerdo a cómo le fue en la feria. Pues a mí en la feria me fue muy bien, fue una feria padrísima. Y les quiero platicar que yo trabajé muchos años en la organización Radio Fórmula, lo que hoy es Grupo Fórmula, Telefórmula y demás. Y para mí dejó grandes enseñanzas, experiencias de verdad únicas, amigos entrañables, acercamiento con los grandes maestros de la radio de aquel entonces. Y bueno, pues a Radio Fórmula, créeme, le entregué muchas, pero muchas horas de mi vida, y no lo digo de ninguna manera, de ninguna forma como queja, sino por el contrario, cada hora, cada minuto, cada segundo que yo pasé entre sus pasillos, dejaron en mí algo. ¿Por qué? Pues porque también era algo que yo hacía con mucha pasión y mucha entrega. Mi trabajo siempre me gustó. Yo quise, siempre desde niño, se los he platicado en otros capítulos, quise estar frente a los micrófonos, frente a las cámaras, y para mí llegó a ser un sueño cumplido. Trabajaba, créemelo, de domingo a domingo, haciendo de todo y para todos. Vamos, no había programa en el que yo no anduviera y de metiche. En algunos me pagaban, en otros no. Yo tenía finalmente un sueldo en Radio Fórmula. A veces me ganaba una lana extra por entrar a hacer colaboraciones a otros programas. Y bueno, pues llegué a colaborar en noticieros, en programas de cocina, de entretenimiento, espectáculos, finanzas, incluso revistas. Además de ser parte de uno de los programas que en ese entonces eran los más escuchados de la radio, uno de los noticieros más escuchados y queridos incluso de la radio, que era Ensalada de Lechuga con Don Héctor Lechuga, pues también colaboré con gente como por ejemplo Chepina Peralta, mi querida Chepina Peralta, una mujer hermosísima, que ella lo que hacía es que daba recetas de cocina. Imagínate la creatividad de Chepina para hacer recetas de cocina en la radio. En la tele pues era más fácil, digo, ahora en YouTube pues mucho más, porque vas viendo los ingredientes, te van anotando las recetas y demás. Y Chepina, vamos, cuando trabajaba en la televisión, pues así lo hacía, ¿no? Incluso se ponía a bailar, le ponían música y bailaba mientras estaba ahí batiendo los huevos y todo. Pero en la radio, pues había que acompañarla de un chorro de efectos. Entonces, no, pues por ejemplo, echas los jitomates y los mueles y ya sabes, metías el efecto de la licuadora. Y ahora hay que batir los huevos bien y metías el efecto como si estuviera batiendo huevos y rayas el queso, ¿no? Realmente en la radio Chepina no hacía la receta, ¿no? Mi querida Chepina, me acuerdo que, digo, pues yo era chavito cuando estaba ahí colaborando con ella, me decía, Fon, porque si me decía, Fon, te voy a regalar estos libros para cuando te cases tú y tu esposa hagan mis recetas. Me regaló muchos libros que por ahí tengo de cocina, mi querida Chepina Peralta, Fon, me decía, y la verdad es que era una mujer hermosísima. También hice espectáculos, había una revista, mis queridos amigos, que se llamaba Teleguía. Obviamente si tú no eres millennial, sabes de qué te hablo. Si eres millennial, bueno, te platico. Teleguía era una guía de todos los programas que iba a ver en la televisión esa semana. Entonces tú comprabas un librito y pues ahí veías qué programas iba a ver y a qué hora y qué películas y qué novelas, de qué hora a qué hora y demás. Pero también pues obviamente había espectáculos dentro de esta revista, entonces había chismes de espectáculos. Bueno, no eran chismes, todavía no se usaba esta cuestión del chisme, sino era información, vamos a nombrarla así, de espectáculos. Y pues ahí en la familia Teleguía trabajé con Marta Carrillo, con Horacio Villalobos, con Víctor Hugo Puente, con mi queridísima Ana María Alvarado. Mi querida Anita, te mando un abrazo, un beso bien fuerte. Contigo tengo una anécdota, porque a ver, ahí les va. En el capítulo anterior, bueno, no atrás, sino muchos capítulos atrás, les platiqué cómo era el trámite para sacar la licencia o el certificado de locución. Digo licencia porque así le decíamos cariñosamente, pero mi querido maestro Gerardo Ramiro Aguilera, en paz descanses, nos regañaba porque decía, no es una licencia, es un certificado, y sí tenía razón, pero bueno, de cariño le decíamos licencia. Bueno, para sacar esa licencia había un profesor que era Mario Díaz Mercado, híjole, que era bien severo, bien estricto, hasta nos caía medio gordo porque
Era muy serio, más que serio, era como muy estricto, te hacía sentir como con muchos nervios. Bueno, pues años más tarde, Ana María Alvarado, otra compañera, Verónica Caló y un servidor tomamos un curso de locución justamente con Mario Díaz Mercado, que a la larga pues se convirtió desde luego en uno de mis senseis, en uno de mis maestros, uno de mis primeros maestros que tuve de locución. Eran cursos como tal, no era una carrera, sino eran cursos de locución. Entonces, bueno, pues mi querida Anita, te mando un abrazo, un beso. Sé que a lo mejor para ti hablar de Radio Fórmula ahorita no es fácil. Estás atravesando por una situación desagradable. Un pleito que tienes ahí con Maxime Gutzai y bueno, cosas por el estilo. Pero eso no te quita seguramente que tengas recuerdos bien bonitos de cuando éramos chavos y empezábamos a hacer ahí nuestros pininos en la radio, ¿no? Y bueno, pues tú creciste mucho. Ahora, si no mal recuerdo, trabaja en Grupo Imagen. Hace mucho que no veo la tele, la verdad. Yo pienso que sigue en Grupo Imagen. Pero bueno, retomando el tema, yo trabajaba de domingo a domingo. Los sábados por la noche, por ejemplo, hacía un programa que se llamaba Algo para Recordar. Nace una canción con Alejandro Guzmán Mayer. 100 años de bolero con Alberto de la Plata. Y los domingos hacíamos un programa bien bonito con mi querida amiga Judith Delgadillo y Adriana Castillo que se llamaba El Reto de Ser Mujer. Programa de revista, de cultura, de muchas cosas bien interesantes. Y por la tarde hacía el programa de Fórmula Joven con mi querido Aldo Fernández, el hijo de don Ángel Fernández. Entonces, bueno, pues prácticamente viví entre las paredes de Radio Fórmula y créemelo que jamás me pesó. Entrañables amigos, muchos de ellos de hecho aún se dedican a los medios, otros ya se retiraron, incluso pues otros ya fallecieron, ¿no? Porque pues tantos años, imagínate, yo cuando llegué era chavito, ellos ya eran mayores. Estoy hablando de hace 30 años más o menos, 25, 30 años, ¿no? Y recuerdo con mucho cariño, y sé que se me van a ir muchos nombres y perdón, pero grandes amistades que dejaron huella. Mari Carmen Tudón, Tudona con Tuyú le decíamos a Mari Carmen Tudón, Mitzi Calderón, Yolanda Rodríguez, Judy Delgadillo, mi querido Manolito Fernández, que él sí sigue todo. Bueno, muchas de ellas siguen activas en el periodismo, en la radio y mucho en Radio Fórmula. Manolito Fernández sigue en Radio Fórmula. Toñito Cruz, Don Adán Montes de Oca, en paz descansen. Mi queridísimo Víctor Malpica, Laurita Pérez Cisneros, ellos todavía siguen en Radio Fórmula, son parte del equipo de Joaquín López Dóriga. Bueno, y tantos nombres que realmente yo no acabaría, pero que sí se los he mencionado en distintos capítulos de este video podcast y también se los voy a seguir mencionando eventualmente en algún otro momento porque vienen a tu memoria, van brincando. ¿A poco no te pasa, no? Que cuando dices, uy, me acuerdo en mi primera o en mi segunda chamba, había un chaparrito, gordito, ahí medio calvito, ¿cómo se llamaba? Y de pronto se te va la onda del nombre y luego días después o hasta meses después de pronto, ya me acordé, pues era el Pelón Solares, ¿no? En fin, o sea, cosas por el estilo. Pero bueno, con muchos de ellos pues aún sigo teniendo contacto, cuando menos por las redes sociales. De pronto ya sabes que le dan el like, el comentario en el posteo, en la publicación que haces, algunos aquí por YouTube o por Spotify o depende por dónde me estén viendo o escuchando, de pronto me dejan algún mensajito. Muchos, como les decía, pues ya fallecieron, ¿no? Mi querido Eduardo Pasquel, por ejemplo, de la dinastía Pasquel, de Silvia Pasquel, Eugenio Pasquel, un hombre sumamente inteligente al que yo llegué a apreciar y a querer mucho. Pues él falleció pues, en el 2019, 2020, no me acuerdo, ya tiene algunos añitos que murió, no muchos, pero bueno, hay incluso grupos de Facebook donde todavía, pues por ahí vemos algunos de los cuates que estábamos en ese entonces en Radio Fórmula, ¿no? Se llama creo que Amigos de Radio Fórmula. Entonces bueno, pues ahí de pronto me sigo enterando de los chismes, hablando con gente como mi querida Maru Rojas, que sigue siendo y teniendo espacios informativos en Radio Fórmula, Gerardo González Cuesta, que también anda ahí con programas de televisión en, creo que es Organización Editorial de México, algo así en el OEM, ¿no? También lo veo, porque pues de pronto ya sabes, cuando es el cumpleaños, pues feliz cumpleaños, el mensajito, ¿no? Realmente bueno, pues el paso por Radio Fórmula fue simplemente espectacular. Algo, créemelo, que siempre, pero siempre voy a llevar en la mente, pero más que nada en el corazón. ¿A ti qué empresa te marcó de esta manera? ¿En qué empresa trabajaste que digas, jule, cómo la recuerdo con tanto cariño? Oye, pues déjamelo por ahí en los comentarios, ¿no? Coméntame, depende si me ves por YouTube o por Spotify o por donde me veas o me escuches, si puedas. Porque con toda honestidad hay plataformas que no te dejan hacer comentarios. Pero bueno, pues si puedes por ahí en algún lugar, en algún momento, déjame un comentario, créeme que me encanta leerte. Y bueno, pues platícame a ti qué empresa, cómo se llamaba la empresa que marcó tu vida. Quiero aclarar y evidentemente, como les decía al principio, pues no todo fue miel sobre hojuelas. Pues en ese tiempo y por las horas que le dediqué,
también tuve conflictos personales, ¿no? Imagínate estar de domingo a domingo. Yo me levantaba creo que a las 3:30, 4 de la mañana. Llegaba a la casa de todos ustedes a las 11, 12 de la noche. Entonces, realmente también en mi vida personal pues, sí comencé a tener muchos conflictos. Mucha gente valiosa de mi vida pues terminó por alejarse de mí porque simplemente no tenía tiempo. Incluso la familia pues ya hasta dejaban de tomarte en cuenta, ¿no? Que los 15 años de la prima, pues ya ni te invitaban, pues sabían que no ibas a ir. Que se casaba el otro primo, pues para qué invitar a Poncho si él finalmente no va a llegar, pues siempre se la pasa trabajando. O el clásico, pues ya se le subió porque trabaja en radio o en la tele. Entonces, muchas veces sí, pues hubo gente valiosa, gente que, pues de alguna forma se alejó de mí, me alejé de ellos. Ni modo, son a veces los costos, ¿no? Hoy yo no sé si definir si me arrepiento o no de esto. Pues yo les quiero comentar, yo rondaba los 20 años y para mí pues siempre en ese momento era más importante mi carrera. Así lo decidí, mis queridos amigos, así lo asumo. Reitero, esto de ninguna manera es queja, decir, híjole, ¿cómo le entregué tanto tiempo a esta empresa? No, al contrario, realmente yo así lo asumo, fue mi decisión y una decisión que me hizo muy feliz. Muchas veces decimos a manera de cliché, la empresa es mi casa, ¿no? Fue Radio Fórmula mi casa durante tantos años. Televisa fue mi casa durante tantos años. Pero es verdad, o por lo menos se convierte en una extensión de tu casa, ¿no? Ahí desayunabas, ahí comías, incluso a veces ahí cenabas, ríes, lloras, pasas muchas cosas, ¿no? A mi casa, pues a la casa paterna, a la casa de mis papás, pues prácticamente llegaba yo nada más a dormir, ¿no? Luego llegaría una encrucijada en mi vida de la que te platicaré en el próximo capítulo, porque llega un momento en que dije, me voy de Radio Fórmula, me llegó una invitación tentadora hasta cierto punto, y ahí es donde dices, híjole, estos pasillos que me vieron prácticamente crecer, profesionalmente hablando, desde luego, los tendré que abandonar o no. Pero miren, en esa legendaria Radio Fórmula que estaba ubicada en la privada de Horacio número 10 en la colonia Polanco en la Ciudad de México, pasaron muchas cosas de verdad bonitas y creo que ya les había comentado, pero a lo mejor les hago un poquito de contexto. Radio Fórmula originalmente se encontraba en la calle de Doctor Río de la Loza, frente a Televisa Chapultepec. En el año de 1985, en el sismo que sacudió a la Ciudad de México, pues se cayó. Entonces, en calidad de mientras, llegó a privada de Horacio número 10, donde permaneció muchísimos años. Y luego se rentó, se compró, no sé qué pasó, otro edificio cercano, no sé si era el número 22, algo así. Y a la vuelta también había otras pequeñas oficinas. Había un edificio que sí era propiedad de don Rogelio Azcárraga, que era en Avenida Universidad, donde justamente hoy están o estaban, pues se volvieron a mudar recientemente las oficinas de Radio Fórmula, y ahí eran Discos Orfeón. Discos Orfeón era también de Rogelio Azcárraga, el dueño de Radio Fórmula. Y entonces, bueno, era que nos íbamos a mudar, pues total que llegué, me fui de Radio Fórmula, nunca nos mudamos. Para mí mi vida en Radio Fórmula fue en privada de Horacio número 10, un edificio chaparrito, pero un edificio con mucha buena vibra, con muchos hermosos y bonitos momentos y donde de verdad que conocí a gente entrañable en mi vida. Pues a Jorge Garralda, que a la larga también se convirtió en uno de mis grandes amigos y pues bueno, luego fue mi jefe y luego X, ¿no? Ya les platicaré de esos episodios de mi vida en otros capítulos, pero bueno, realmente en esa legendaria privada de Horacio número 10, me voy muchos años atrás, mis queridos amigos, y a lo mejor tú también ahorita mientras yo estoy hablando estás recordando tu primera empresa o la segunda o esa empresa que dejó, que marcó huella en ti. Pues esta, mis queridos amigos, fue mi experiencia. Gracias por estar aquí conmigo el día de hoy, escuchándome, viéndome por las distintas plataformas digitales. Ya lo sabes, también me puedes seguir en mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alfonso Vargas Torres, en Instagram Alfonso-Vargas-Torres, porque si pones Alfonso Vargas Torres te aparecen muchos que no soy yo. Entonces, bueno, por ahí me encuentras en todas estas redes sociales. Y muchísimas gracias de verdad por el favor de su atención. Esta fue mi experiencia. Gracias a ti que me escuchas, que me ves, y estos son los relatos de un comunicador. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres.